Hola, soy Miguel Ángel Hernández Pérez del curso de tópicos de programación avanzados y en este video te voy a explicar el funcionamiento del programa productor consumidor sin sincronización en Java. Muy bien, vamos a empezar con la interfaz, que es nuestro Public Interface Buffer. Una interfaz es como un contrato, define qué métodos deben existir, pero no dice cómo se deben implementar. Acá las demás clases que adquieran interfaz tendrán que poner pues, los métodos, ¿no? Acá tenemos dos métodos, el establecer invalor. Eh, Esto dice que el productor va a usar para guardar un número y el obtener nos va a decir que el consumidor usará para así poder leerlo. Muy bien, pasamos a buffer sin sincronización. Esta es la clase donde se guarda el valor compartido entre los hilos. Tiene una sola variable, buffer, que es de un tipo int, que comienza en -1. Se inicializa con -1 para indicar que el buffer está vacío. Luego tenemos el método establecer invalor, throws interrupt exception. Este simplemente guarda un número en el buffer y lo imprime en consola. Y el método obtener lo devuelve y también lo imprime. Lo importante de aquí es que no hay ninguna protección para evitar que los hilos se interfieran. No hay un synchronized. Eso significa que el consumidor podrá leer antes de que el productor escriba o leer el mismo valor varias veces. Por lo que aquí tenemos que checar se evite pues este tipo de errores. Muy bien, ahora tenemos la clase productor. Primero vemos que implementa un runnable. Significa que puede ser ejecutada como un hilo. De ahí tenemos un random generador igual a new random. Este se usa para crear pausas aleatorias entre 0 y 3000 milisegundos. Después lo importante viene en la ubicación compartida, que es una referencia al buffer compartido, que es donde el productor va a guardar los valores. El constructor de la clase nos dice que se reciba el buffer compartido como parámetro y se guarda en la variable ubicación compartida, para que se pueda usar dentro del método run. Acá tenemos que es lo que se ejecuta cuando el hilo inicia. Aquí el productor genera y guarda valores del 1 al 10 uno por uno. Suma es una variable local que acumula el total del producto. De aquí pues tenemos el bucle que da exactamente 10 valores del 1 al 10. Acá tenemos que antes de cada producción el hilo se pausa entre 0 y 3 segundos. Simula que está procesando o trabajando como si fuera algo real, ¿no? Después tenemos a ubicación compartida, establecer cuenta. Aquí es donde realmente se coloca el valor en el buffer compartido. El productor llama al método establecer, ya que está definido en la interfaz buffer. Después se actualiza la suma interna con el número recién producido. Y luego se imprime en pantalla, bueno, en consola, para mostrar cómo avanza el productor. Después tenemos un catch, bueno, aquí con el try. Si ocurre alguna interrupción mientras el hilo está dormido, se imprime pues el error. Y ya cuando el bucle ya haya producido los 10 valores, imprime un mensaje avisando que ya termina. Bueno, acá vemos igual, de la misma manera. Nuestra clase consumidor implementa un runnable, tiene un generador para hacer las pausas y la ubicación del objeto, que es de tipo buffer y se llama ubicación compartida. Acá en el constructor se pasa como parámetro el buffer. Eh, el método run se ejecuta cuando el hilo inicia. Acá es donde el consumidor le da 10 valores del buffer uno por uno. La suma es una variable local que acumula el total de los valores que ha leído. Este ciclo se repite 10 veces, porque se espera que el consumidor reciba los 10 valores al igual que el productor los genera. Después tenemos un tree catch que nos ayudará para manejar excepciones. Antes de cada lectura, el consumidor se pausa entre 0 y 3 segundos para simular el procesamiento. Acá viene lo importante, es donde el consumidor leerá realmente pues el valor del buffer. Llama al método obtener, que fue definido en la interfaz buffer, y suma ese valor al total acumulado. Luego de cada lectura, imprime el total acumulado para mostrar cómo avanza el consumo de datos. Y después de ahí, pues un catch, ¿no? Si ocurre una interrupción, pues ya la atrapa acá. Una vez terminado, pues imprime las 10 lecturas y lo muestra el total final. Muy bien, ahora vamos con la clase prueba buffer compartido, que es nuestro main principal. Importamos Java Util Concurrent Executor Service y import Java Util Concurrent Executors. Nos concentremos en esto. Vamos a ver cómo trabaja acá. El primer paso es crear un grupo de hilos con Executor Service aplicación igual Executor New Chechet Treat Pool. Se crea una reserva de hilos usando esto. Esto permite ejecutar varios hilos al mismo tiempo y reutilizarlos si se terminan. Después se crea el buffer. Se crea una instancia del buffer. En este caso se usa la clase buffer sin sincronización, que no tiene mecanismos para proteger los hilos. Y después viene el paso 3, donde se ejecuta el productor y consumidor. Tenemos una cabecera con print lines para utilizar la salida de forma ordenada y se lanzan dos hilos. El primero, uno con instancia de la clase productor, que recibe el buffer como parámetro, y otro como instancia de la clase consumidor, que también usa el mismo buffer como parámetro. Ambos hilos trabajan al mismo tiempo accediendo a única variable compartida. Y ya después de ahí tenemos el cierre. Shutdown indica que no se lanzarán más hilos y que el programa terminará automáticamente una vez que el productor y consumidor terminen su trabajo. Muy bien, ese es el encargado de iniciar todo el programa.
Bueno, analicemos esta ejecución. Primero vemos que el consumidor intenta leer primero, antes que el productor haya producido algo. Por eso el valor que lee es -1, que es el número con el que inicia el buffer. Luego el productor comienza a trabajar, escribe primero el 1 y luego el 2. Su suma interna va bien. Primero 1, después 1 más 2 igual a 3, que es correcto. Después de ahí el consumidor lee el buffer. Y aquí aparece otro problema, ya no lee el 1, sino el 2, porque el valor anterior fue sobrescrito. Y a pesar de eso, la consola imprime que su suma es 1, lo cual no coincide. Más adelante el productor escribe 3 y 4, pero el consumidor solo alcanza a leer el 4. El 3 se perdió por completo. Luego en las siguientes rondas, por suerte, el consumidor logra leer el 5, el 6, el 7 y el 8. Y se suman y va subiendo correctamente. Pero al final el productor escribe 9 y 10, muy rápido, uno detrás de otro, y termina su trabajo antes de que el consumidor reaccione. Acá ya terminó. Entonces, lee el 10 3 veces seguidas porque es el último valor que entró y ya no hay nada más que lo haga. Esto hace que la suma en total sea 61 cuando debería ser 55, porque el consumidor leyó de más y repitió, también saltó algunos números. Esto ocurre porque no hay una sincronización entre hilos que detenga al productor de producir antes que el consumidor lo haya leído y viceversa. Muy bien, ejemplifiquémoslo de esta manera en un restaurante, con un chef como productor y un mesero como consumidor. Nuestro buffer va a ser la mesa donde el chef pasará los platillos al consumidor. Ok, cada vez que el cocinero termina un platillo lo coloca en la mesa, o sea en el buffer, lo que hace con la línea del código, que es esta. Ubicación compartida, establecer cuenta. La podemos ver en su productor. Acá está. Muy bien. Lo hace cada vez que termina algo y lo agrega. Por ejemplo, se acaba de hacer el plato 4, simplemente lo pone y sigue con el siguiente, ¿no? Sin preguntar si ya se recogió este plato o no. Por su parte, el mesero en el código tiene esto: suma más igual ubicación compartida a obtener. Esto es por el código original, pero lo que quiere decir es que el mesero llega a la mesa y se lleva lo que hay ahí, sin importar si es nuevo, viejo o repetido. No espera instrucciones y solo toma lo que hay con obtener y se lo lleva al cliente. Aquí hay cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, imaginemos que antes de esto el chef no preparó nada. Entonces, este plato significa que no tiene nada y está en la mesa. Este plato llega a valer, como declaramos al inicio, -1. Entonces el consumidor viene, lo agarra antes que el cocinero haya puesto algo y se lo lleva un plato vacío, que es -1, y lo puede ir a imprimir, como pasa, por ejemplo, en nuestro acá, donde el consumidor lee antes que el productor escriba. Lo que podemos hacer cuando el mesero llega antes que el chef produzca, por eso -1. Pueden surgir también los problemas como pérdida de valores. Aquí el cocinero escribió el platillo número 4, por ejemplo. Pero antes de que el mesero lo recogiera, ya colocó el platillo número 5 por encima. El resultado es que el platillo 3 se perdió y nunca llegó al cliente, porque el consumidor solo tomó el que estaba arriba. O por ejemplo, otro caso. En este otro caso, el cocinero terminó su trabajo y el último platillo que entregó fue el 5. Pero el mesero llegó 3 veces y se llevó el mismo platillo. 1, 2 y 3. Porque nadie le avisó que ya no había nada más, porque ya que el productor había acabado, el consumidor aún no acababa. Por lo que acá se necesita una sincronización que le diga al cocinero o al chef que no ponga otro platillo hasta que el mesero se lleve el anterior, y así el mesero lo puede entregar. Y algo que le diga al mesero que se espere hasta que el cocinero deje algo nuevo o que no sea igual a -1. Espero que se haya entendido. Y esto sería la práctica. Gracias.